Hola, esto es África 7 días, el magazine de la actualidad africana. Mi nombre es Amal Ben Othman. Comenzamos con los titulares. 500 muertos y 58 violaciones. Más de un año después de la incursión del ejército maliense en el pueblo de Mura, en el centro de Mali, la ONU ha publicado un informe devastador sobre lo ocurrido. Tenemos análisis. Un acuerdo para la apertura de corredores humanitarios en Sudán. Los emisarios de los dos generales enfrentados firmaron el documento en Jeddah, Arabia Saudita. Pero mientras los combates siguen asolando el país, el texto no prevé ninguna tregua. La quinta edición de Muica se está celebrando en Colombia. La programación de este festival, que promueve producciones cinematográficas africanas, incluye varios largometrajes y cortometrajes, así como documentales y películas de animación. Salim Fayyad, director del evento, es nuestro invitado. Empezamos en Mali. La ONU lo ha confirmado. El ejército de este país y militares extranjeros, al parecer mercenarios rusos del grupo paramilitar Wagner, ejecutaron a cientos de civiles en Mura, una localidad del centro del país. Los hechos ocurrieron entre el 27 y el 31 de marzo del año pasado, durante una incursión antiyihadista en la zona. En aquel momento, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos ya habían denunciado la masacre, ahora corroborada por las Naciones Unidas en un informe hecho público tras varios meses de espera. Hablamos con José Naranjo, periodista y especialista en la región del Sahel. Nos explicó cómo determinaron las Fuerzas Armadas malienses quién era yihadista y quién no antes de llevar a cabo las matanzas. Pues bien, estos militares tenían aparentemente una lista con las identidades de las personas a las que estaban buscando y no las encontraban. Entonces lo que ocurrió es que a todos aquellos que tenían, abro comillas, una apariencia yihadista, cierro comillas, los iban interrogando, los acusaban de complicidad o directamente de ser yihadistas, y los ejecutaban, algunos de ellos, a muchos de ellos, ¿no? De manera sumaria, sin juicio ni nada, y les disparaban y los enterraban en fosas comunes o los dejaban simplemente en el pueblo, según los testimonios recogidos por Naciones Unidas. Varios testimonios indicaron que los milicianos extranjeros presentes junto a las Fuerzas Armadas de Mali eran mercenarios del grupo Wagner, pero el informe de la ONU no lo dice. Continuamos con el análisis de José Naranjo. Respecto a la presencia de Wagner, hay una enorme controversia, dado que numerosos testimonios, efectivamente, tanto desde Mali como desde los servicios de inteligencia occidentales de Estados Unidos y de numerosos países europeos, hablan de la presencia del Wagner, de hecho de cientos de mercenarios de Wagner en Mali, que han ido además ocupando estas bases militares que los franceses han ido dejando a raíz de su retirada o de su expulsión. Y parece que es un hecho, en fin, contrastado por muchas fuentes. El informe de Naciones Unidas se retrasó mucho para publicarse porque existieron presiones de alto nivel en el propio seno de Naciones Unidas. Hay que recordar que Rusia está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, esas presiones existieron, y de hecho es un informe que se publicó con muchos meses de retraso. Ha tardado 1 año y 2 meses cuando la investigación estaba terminada hace meses. El informe menciona también casos de violencia sexual y de tortura. La organización Amnistía Internacional pidió la intervención de la Corte Penal Internacional. El especialista nos comentó también cuál es el margen de maniobra de los organismos internacionales. Digamos que las dificultades para que se lleve a cabo una investigación son enormes, y mientras esté gobernando la Junta Militar va a ser difícil que se lleve adelante un proceso. Tendrá que hablar la Corte Penal Internacional, tendrán que hablar las autoridades, o sea, los organismos de derechos humanos, y ver de qué manera se puede llevar a los perpetradores de esto ante la justicia. Pero quiero recordar, Mura es la escandalosa, sin duda, pero solo la punta del iceberg de muchas otras masacres que se están cometiendo en este momento en Mali y también en Burkina Faso. Hace muy poquito tuvimos la masacre de Karma, por ejemplo, en Burkina Faso, en el que supuestamente soldados del ejército de Burkina Faso también asesinaron a decenas de personas. Quiero decir, lo que está pasando en el Sahel es de una gravedad enorme, y creo que no hay una conciencia muy clara
en Occidente de la gravedad de los hechos. A mí me ha sorprendido la escasa presencia mediática, por ejemplo, de este informe de Naciones Unidas. Sí, se ha publicado, pero creo que tendría que haber ocupado un mayor espacio mediático, ¿no? Pero esto nos habla una vez más de la discriminación mediática de África. Y por su parte, la Junta maliense denunció el informe y lo calificó de documento falso basado en un relato ficticio. Según las autoridades malienses, ningún civil murió durante la operación militar. Continuamos en Sudán. Mientras los enfrentamientos entre el ejército sudanés y las fuerzas paramilitares de apoyo rápido siguen, representantes de las partes beligerantes firmaron un acuerdo en Jeddah, Arabia Saudita, sobre la apertura de corredores para permitir que los civiles abandonen las zonas de combate y que llegue la ayuda humanitaria. Veamos. Un acuerdo humanitario, pero ninguna tregua. Emisarios del ejército sudanés y representantes de las fuerzas paramilitares de apoyo rápido firmaron, a buena distancia, un acuerdo de principio en Jeddah, Arabia Saudita. 6 días de negociaciones fueron necesarios para alcanzar este texto, que prevé la apertura de corredores para permitir la salida de civiles de las zonas de combate y la llegada de ayuda humanitaria. Pero el cese de las hostilidades, esperado por muchos, no fue alcanzado. Los combates que comenzaron hace un mes entre los antiguos aliados continúan y millones de sudaneses, principalmente en Jartum, permanecen atrincherados en sus casas, sobreviviendo al sofocante calor sin agua corriente ni electricidad. Condeno enérgicamente esta violencia gratuita en la que ambas partes han pisoteado el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Los enfrentamientos han dejado casi 1000 muertos y alrededor de 1 millón de desplazados y refugiados, según las últimas cifras oficiales. Pasamos ahora a otro tema. La 5ª edición del Festival de Cine Africano Muika ha comenzado en Colombia y este evento itinerante tiene lugar en varias ciudades del país y dura todo el mes de mayo. Para más detalles estamos con el director del evento. Salim Fayyad, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Amal. Siempre un placer estar aquí en el estudio de África 7 Días. ¿Qué le parece empezar con el tráiler del festival? Perfecto, empecemos por ahí, vamos a verlo. Veamos el tráiler del evento. Y Salim, el programa de esta nueva edición es muy abundante. ¿Han incluido ustedes novedades con respecto a las ediciones anteriores? Claro que sí, de eso se trata la Muika, siempre de innovar un poco. Y en esta ocasión tenemos 2 adiciones muy especiales con respecto a cortometrajes. Tenemos 2 cortometrajes del Caribe, uno de Haití y uno de Guadalupe. Y sentimos que esto es una región que está muy poco representada en los festivales cinematográficos, tanto en Colombia como en la región en general. Sabemos muy poco de la producción cinematográfica del Caribe, incluso qué festivales hay allá. Pero además de eso tenemos algunas alianzas con entidades africanas, que es parte también de la fortaleza de la Muika. Tenemos, por ejemplo, una alianza con el Festival FISAHARA, que es el Festival de Derechos Humanos en el Sahara Occidental. Y también una alianza con Generation Africa, que es una colección de 25 documentales sobre migración dirigidos por cineastas africanos. De manera que por fin la migración se está contando desde África y no a través de las voces del norte global, digamos. Tenemos 3 títulos de esta colección. Y además de eso tenemos un gran clásico africano dirigido por Ousmane Sembène, el padre del cine africano, un clásico que se llama Mandabi, que ha sido recientemente restaurado. Y tenemos además para anunciar otra alianza con Magic Carpet Studios, que es un estudio de animación de Nigeria, con los cuales estamos presentando 2 títulos de animación. Wow. ¿Y cómo se hizo la selección de las películas? Bueno, la selección de las películas de la Muika es una parte muy ardua del trabajo que hacemos y también una parte muy placentera, hay que decirlo. Tenemos que ver muchísimas películas y se trata de una selección muy estudiada, con mucho rigor, que tenga sobre todo diversidad. Diversidad de épocas, diversidad de géneros, diversidad narrativa, diversidad de países, desde la ficción al documental, el cortometraje, el largometraje.
Y en este sentido también vemos que la curaduría de este año pasa desde el afrofuturismo y de la ciencia ficción hasta los clásicos del cine africano, como decía, pasando también por los derechos humanos, pasando por la animación, de manera que es una riqueza que muy rara vez se ve y que queremos darle al público colombiano. Ok, y la película Neptune Frost es la que inauguró el festival. ¿Nos puede hablar de esta obra? ¿Por qué esta obra? Bueno, esta película sentimos que es una película que rompe moldes discursivos a muchos niveles. Una película que usa el afrofuturismo y la ciencia ficción y también el género del musical cinematográfico para hacer una crítica social, una crítica anticolonial, para hablar de la explotación de los recursos minerales en África, de la explotación de los trabajadores que trabajan en las minas. También es un comentario sobre la identidad de género, la diversidad de género. Entonces sentimos que es una película que aglomera muchos de estos puntos que queremos tratar a través de la música. No se trata solamente de realidades o de expresiones artísticas, digamos, sino que esto tenga un componente social que es muy importante. Y por supuesto, además, esta película viene de la mano de dos directores que son una pareja creativa increíble. Uno de ellos de es Ruanda, ¿cierto? Saul Williams, es un músico, sobre todo un poeta y actor afroamericano de Nueva York. Y su pareja creativa y pareja sentimental es Anicia Useyman, que es la directora de fotografía, codirectora de la película, que se ha ganado muchísimos premios y ella es efectivamente de Ruanda. Sí, y volvemos al festival. ¿Cuáles son los temas de los debates, de las charlas, de las conferencias que van a acompañar el evento este año? Bueno, como siempre y como te imaginarás, son muy diversas porque van de la mano de la diversidad de películas. Pero este año vamos a hablar de la ética periodística, tanto en los procesos independentistas de África como la importancia del periodismo en los movimientos sociales. Esto lo vamos a ver muy ligado a la realidad colombiana también. Temas de derechos humanos, temas de migración y, por supuesto, un elemento que es muy importante para nosotros habitualmente es la música. Se trata de conectar la música, las expresiones artísticas de África con las de Colombia y América Latina en general y fortalecer ese puente, reconocernos también como espejo, como regiones que artísticamente siempre estamos alimentándonos mutuamente. Perfecto. Salim, muchas gracias por estar en África 7 días. Muchas gracias, Amal, a ustedes. Y gracias a ustedes por seguirnos. La actualidad internacional continúa en France 24 y france24.com.